que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 23 de enero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre. La tarde de hoy recordamos la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez ocurrida en 1958. Vallenilla Lanz, ministro de Interior de Pérez Jiménez, en un libro dedicado a lo ocurrido, Laureano Vallenilla Lanz, titulado Razones de Proscrito, publicado en el 65, narraba cómo transcurrieron las horas de la madrugada del 23 de enero. Él decía: atravesaron la noche del 22 al 23 de enero en el Cadillac negro de la presidencia en una Caracas en penumbras. Llegan al aeropuerto de La Carlota en silencio, iluminada por bombillos amarillentos que crean una atmósfera siniestra. El edecán de Pérez Jiménez, mayor José Cobarrey, se ve en la obligación de pilotear el aparato presidencial, pues su tripulación se niega a acompañarlo a República Dominicana. Lo hacen solitario, sin el auxilio de un copiloto ante la angustiosa mirada del dictador, que se sienta en la primera fila. Poco después del accidentado y turbulento despegue, escuchan la radio de la vaca sagrada La Voz. Fabricio queda hablando en nombre de la Junta Patriótica. Fin de esa historia. Así narraba Vallenilla Lanz, o narró Vallenilla Lanz, lo ocurrido la madrugada del 23 de enero de 1958. En 2020, la Asamblea Nacional intentó sesionar, pero grupos armados lo impidieron, tuvieron que trasladarse a otro lugar. Lo comentaremos como es natural, porque recordamos el juramento de Juan Guaidó en 2019 como presidente encargado de nuestro país y digamos la propuesta que hizo en ese momento. Lo analizaremos durante la tarde de hoy. Solos no podemos, decía, por cierto, Juan Guaidó durante su participación hoy en el Foro Económico Mundial. Nos enfrentamos a un conglomerado criminal. El último mandatario venezolano que participó en esta cita fue el expresidente Carlos Andrés Pérez en 1992. No vamos a descansar hasta lograr la segunda independencia de Venezuela, aseguró el presidente del Parlamento Nacional. El líder venezolano hará parada en España, aparentemente en Francia, esto está por confirmarse, y Grecia, antes de volver a nuestro país, y estaría haciendo gestiones, todos los esfuerzos para sostener encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, según lo ha publicado la agencia de noticias AP. Esto también lo comentaremos. Hoy, de momento, intercambió impresiones con Ivanka Trump, hija del mandatario norteamericano, luego de su discurso en el Foro Económico Mundial en Suiza. También pudo hablar con la canciller alemana Angela Merkel y otros líderes políticos norteamericanos y europeos. Varios datos. Los medios de comunicación colombianos informan sobre el ingreso a territorio del vecino país de 3 miembros de la organización terrorista Al-Qaeda, procedentes de Venezuela. Lo comentaremos. Además, fueron excarcelados el diputado Ismael León y su asistente, detenidos, incluso desaparecidos esta semana. También fue liberado el comisario de la extinta Policía Metropolitana, Marco Hurtado, tras pasar más de 16 años de condena por los sucesos del 11 de abril del año 2002. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y para hablar acerca de la comunidad internacional y concretamente la posición de América Latina en el marco de esta gira que realiza el presidente de la Asamblea, presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, saludamos vía Skype a Juan Fernando Flores. Él es asambleísta del movimiento Creo desde Ecuador, conoce perfectamente nuestro país. Juan Fernando, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Muchos temas que discutir contigo que tienen que ver con los gobiernos de América Latina, con la migración. Te pediría inicialmente una reacción ante las declaraciones que ofreció el presidente Lenín Moreno, pidiendo una solución democrática viable
para nuestro país? Te escuchamos. Bueno, nosotros consideramos y desde hace varios meses hemos venido solicitando al presidente Lenín Moreno, así como diversos representantes de otros países, que es necesario que diferentes doctrinas que permitan realmente un cambio democrático en Venezuela se puedan ejecutar. Ecuador ha propuesto desde un inicio que la doctrina Roldós se aplique para que los países que estamos más cercanos a Venezuela podamos garantizar a través de una incursión, y esto no implica una incursión militar, sino una incursión política real de poder conseguir una solución a Venezuela, el poder garantizarle que los derechos humanos dejen de vulnerarse día a día y sobre todo que esa migración que aún sigue saliendo por las fronteras de Venezuela pueda realmente paralizar para reencontrarse con la familia venezolana. Creo que es necesario, y se lo hemos dicho al presidente Lenín Moreno, a pesar de no ser ideológicamente del mismo partido, sino un partido de oposición, que tenemos diferentes opciones, diferentes medidas, pero que lo que no podemos es quedarnos viendo cómo todos los días huyen venezolanos y siguen muriendo también por falta de medicinas, así como nuestra comunidad ecuatoriana que reside en Venezuela, más de 350.000 ecuatorianos que no podemos dejar en el olvido ante la crisis humanitaria que está atravesando. Ahora, tengo que preguntarle a nuestro invitado, y sacaba a colación la declaración del presidente Lenín Moreno, quien sostuvo reunión, por cierto, con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para hablar acerca de Venezuela en el marco del Foro Económico Mundial, porque nuestro invitado ha hecho una seria denuncia. De hecho, Juan Fernando Flores ha calificado de burla la participación de un viceministro del madurismo en una cumbre dedicada a la migración en Ecuador. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, lamentablemente en estos momentos se está desarrollando la Cumbre Mundial de Migración en el Ecuador. Y digo lamentable no por el desarrollo en sí de este evento, sino que un evento tan importante que habla de la situación migratoria del mundo y sobre todo de la región, tiene como invitado por parte de la ONU a un representante del régimen de Nicolás Maduro, algo que nosotros consideramos que es una burla no solo para el evento en sí, sino para el pueblo ecuatoriano y el Ecuador, que reconoce políticamente y diplomáticamente al gobierno del presidente Juan Guaidó. Nosotros consideramos que es muy lamentable que se les haya dado no solo el espacio, sino que además ha venido a dar declaraciones que son completamente fuera de orden, porque quien ha venido a representar bajo ese viceministerio, como nosotros consideramos un viceministerio sin asuntos de importancia, porque no puede hablar de migración y de realidades migratorias, quienes son causantes de la mayor crisis migratoria de América Latina, un viceministro que ha venido a tildarnos de irresponsables como país por permitir que los venezolanos se les reconozca el pasaporte vencido, o inclusive de acusar que los países que han recibido ayuda humanitaria a través de recursos económicos lo están utilizando para otros fines y no para ayudar a los venezolanos, lo cual consideramos que es lamentable, porque Cancillería emite una visa para que este personaje venga a nuestro territorio y se burle frente de nosotros y frente a una cumbre mundial. Es algo que nosotros lamentablemente no podemos quedarnos callados, y por eso hemos catalogado como una burla su participación. Ahora, Juan Fernando, ¿esto significa que hay un viraje, un cambio de la política del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, con relación a Venezuela, o no en lo absoluto? No, el presidente Lenín Moreno reconoce a Juan Guaidó, inclusive tras su reelección el pasado 5 de enero ratificó el reconocimiento. El problema es que estamos teniendo un cruce diplomático a materia internacional cuando la ONU, un organismo que durante mucho tiempo no ha querido escuchar la situación en Venezuela, sigue reconociendo a los representantes de Nicolás Maduro. Entonces encontramos que en nuestro territorio tenemos hoy la verdadera representación de lo que es justamente la crisis venezolana. Tenemos al embajador del gobierno del presidente Juan Guaidó, paralelo a la representación del representante que envió en este caso Nicolás Maduro. Entonces no es que Ecuador da un viraje, sino que nosotros catalogamos de lamentable que dentro de la permisividad de este conflicto internacional que existe, de los reconocimientos, este personaje venga a burlarse de nuestro país, de nuestra diplomacia, y sencillamente nuestras autoridades de país, de gobierno, no hagan absolutamente nada. Bueno, yo tengo que preguntarte acerca de lo que vimos o lo hemos visto en las últimas horas, incluyendo la cumbre contra el terrorismo celebrada en la ciudad de Bogotá, la posición del gobierno ecuatoriano
en torno a estos temas. Allí se acordó un documento rechazando la actividad de grupos irregulares en distintos países de la región, especialmente en Venezuela, incluyendo la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, disidencia de las FARC, el Hezbollah. Quisiera tu comentario al respecto y cuál es la posición del gobierno ecuatoriano con relación a este tema. Bueno, en el caso del gobierno del Ecuador respalda igualmente no solo el documento, sino la posición de que tenemos que unirnos para luchar justamente contra estos grupos que han buscado generar terrorismo, y ciertamente le preocupa la denuncia que se hizo en relación a la presencia de Hezbollah y de grupos colombianos guerrilleros en territorio venezolano, que es algo que no desconoce Ecuador. Nosotros hemos hecho conocer porque una de las gran comunidades ecuatorianas, por ejemplo, que tenemos en Venezuela, vive justamente en el estado portugués, estado Barinas y estado Apure, por lo cual también ellos se han visto afectados por estos grupos irregulares que de alguna manera han buscado sobre todo tomarse lo que es los terrenos. Tenemos que trabajar en conjunto para poder luchar contra ello. El terrorismo y la violencia no puede permear en América Latina, y si Venezuela hoy está sirviendo de terreno para ello por parte de la venia de Nicolás Maduro, pues tendremos que entonces evaluar políticas más duras y más reacias a acabar con el terrorismo en la región. Finalmente te preguntaría, Juan Fernando, si estas declaraciones del viceministro del chavismo que participa en esta cumbre sobre migración provocaron la reacción del gobierno ecuatoriano o no. Nosotros esperamos que en las próximas horas tanto el Ministerio de Gobierno así como la Cancillería se pronuncie. Hasta el momento no lo han hecho. Sí hemos hecho llegar nuestra queja pública y de manera directa a la Cancillería y al Ministerio de Gobierno de que no puede ser posible, de que nosotros permitamos la participación no solo de ellos, sino que venga a dar declaraciones como declarar a un país que ha recibido a más de 400.000 venezolanos, que hemos emitido visas humanitarias, que estamos buscando medidas para apoyar, que se nos tilde simplemente de irresponsables y sobre todo que se nos acuse de que los recursos que ha recibido el país se están mal utilizando. Así que esperamos que en las próximas horas tanto Cancillería como el Ministerio de Gobierno se pronuncien en contra de esto, que es un golpe más del madurismo a gobiernos democráticos como el nuestro en América Latina. Y es que además, si me permites, va en contravía la declaración de este funcionario con las propias cifras de Naciones Unidas. Efectivamente, él declaró que están sobredimensionadas las cifras e inclusive invitó a que Ecuador revise si es realmente el número de venezolanos. Yo invitaría a este viceministro a que nos acompañe a los refugios que siguen recibiendo venezolanos que caminan hasta 16 días para llegar a nuestro territorio, a que realmente pena le debería dar hablar así de sus propios conciudadanos. Gracias, Juan Fernando Flores, por atendernos, acompañarnos estos minutos, como siempre, asambleísta del Movimiento Creo en Ecuador, conoce perfectamente la situación en nuestro país, ofreciendo detalles acerca de lo que está ocurriendo en el marco de esta cumbre migratoria y su opinión, análisis sobre la posición de América Latina y concretamente el gobierno ecuatoriano en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Celebra tu cumpleaños, fiesta aniversario o corporativa en Bueno Restaurant, donde puedas disfrutar de un ambiente agradable y degustar los más variados platos y pasapalos de la gastronomía nacional e internacional. Bueno Restaurant para gente especial como tú, en la 6ª Avenida de Altamira, entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant para disfrutar y degustar. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿tienes 2 petros que me prestes? Ay, chico, es que yo te digo algo. Con el internet
tan malo que tenemos en el país puede funcionar algo tan futurístico como la criptomoneda, Mingo? Es más, chico, no conozco el primer equipo que a punta de velas logre el milagro de hacer funcionar esa maquinaria. Insisto, Maduro podrá decretar el uso obligatorio del petro, hasta para montarse en un autobús, pero las cosas no funcionan así. Aquí no tenemos las plataformas adecuadas para eso. Que ahora todas las tarifas de las cosas que tienen que ver con el Estado las van a calcular en petros. Sí, claro, por supuesto. Eso fue lo que ordenó Nicolás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el régimen necesita darle credibilidad al invento. ¡Avísame! Avísame cuando paguemos el condominio en petros y no en dólares, mi amor. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito de lo ocurrido el 23 de enero de 1958, uno de los titulares que repetía en aquella época destacaba la liberación de los presos políticos luego de la caída de la dictadura, y lo sacamos a colación porque hoy algunos presos políticos han sido excarcelados, pero no la totalidad, año 2020. Entre ellos, uno de los comisarios de la extinta Policía Metropolitana, Marco Hurtado. Nos acompaña su abogada, la doctora Teresly Malavé. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, María Alejandra, buenas tardes. Pues muchos interés de conocer los detalles acerca de esta excarcelación, en qué condiciones se da la salida de la cárcel del comisario Marco Hurtado, quien entendemos ya había cumplido su pena. Nos corregirá si nos equivocamos. La escuchamos. Sí, exacto. Marco cumplió el 16 de diciembre su pena, según el auto de ejecución del Tribunal Segundo de Ejecución del Estado de Aragua, que es donde reposaba su expediente. Durante los 16 años y 8 meses de condena, Marco trabajó, estudió, hizo cosas maravillosas con el fin de que le redujeran un día de pena por 2 de trabajo o estudio. Eso se llama redención judicial de la pena por el estudio y trabajo. Y la jueza Damadina Armas, ni una redención en su favor, nada, nunca respondió. Eso no existió para ella, aun cuando el penal donde él estaba, que era Ramos Verde, cumplió con los requisitos de ley. Cumple la pena y esperábamos la boleta de excarcelación, pero sencillamente su decisión fue no emitirla. Y en una de las conversaciones sostenidas con la esposa del comisario, le dijo que se echara una habladita con el presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno, como que si nosotros podemos ir y tocarle la puerta y sentarnos en la silla y decirle o recordarle el cumplimiento de la ley a él. Entonces, bueno, sencillamente no le tocaba al presidente del Tribunal Supremo, le correspondía a ella como juez. Bueno, no nos quedó otro remedio, María Alejandra, que denunciarla penalmente como delito ante la Fiscalía por la privación ilegítima de la libertad y violación de tratados y convenios suscritos por la República. La denunciamos ante la Organización de las Naciones Unidas como violadora de derechos humanos, justamente por esta detención arbitraria, porque eso lo establece nuestra Constitución, artículo 44, ordinal quinto. Usted cumplió la pena, usted sale en libertad. Estos 2 meses adicionales, un castigo de la juez, así de sencillo. O sea, es que le provocó, es que no quiso, y bueno, finalmente libró la boleta de excarcelación. Llegó hoy y hoy fue puesto en libertad. ¿No sabes la emoción tan grande? A la vez que, bueno, hubo mucha impotencia, mucha rabia, mucha tristeza cuando, bueno, el mismo día cumplo la pena. Bueno, déjame esperar mañana, seguramente es mañana. No, bueno, llegó el sábado, el domingo, y pasa el tiempo, y la señora no quería, te podrás imaginar. Pero hoy se olvidó todo eso. No quiere decir que no continúe, porque hay que hacer justicia en el caso de las violaciones de los derechos humanos, para que no se repita, eso como una garantía de no repetición de esta violación de derechos humanos por parte de ella.
porque no olvidamos que quedan allí 4 funcionarios de la policía, uno está próximo a cumplir la pena también, ella no les ha dado nada, y bueno, hoy estamos celebrando, él está con su esposa, su hija, muy feliz, obviamente no sabe ni cómo funcionan las cosas, ni un cajero, nada, no sabe nada de eso, pero bueno, se irá incorporando al quehacer diario en la medida en que pasa el tiempo. Ahora, ¿cómo está el comisario Marco Hurtado de salud desde el punto de vista emocional, más allá de la alegría evidente tras recuperar su libertad? ¿Qué puede comentarnos? Muy feliz, muy feliz. Se pasó de un sentimiento que te confieso que uno como abogado no debe tenerlo, pero lo tuve, de rabia, de frustración, ese sentimiento que él nos transmitió a su familia, a mí, de impotencia, se convirtió, bueno, con su libertad, todo lo contrario, felicidad, alegría, ya no ni recuerda lo que le hizo la jueza Marina Armas, muy feliz y bueno, enterándose de cosas, viendo cosas diferentes. En este momento ellos están juntos, yo no estoy con ellos. Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, porque de este caso hemos hablado durante años, prácticamente desde la detención de estos funcionarios, y la verdad es que se trata de un caso emblemático, plagado de irregularidades. Incluso cuando llegó al Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada emérita, hoy Blanca Rosa Mármol de León, se negó, se abstuvo a firmar ese expediente o a votar el expediente porque por el volumen de las pruebas de lo que había allí. Recordar que esto tiene que ver con los hechos del 11 de abril del año 2002 y a pesar de el volumen de los documentos, la cantidad de audiencias, experticias y fotografías, nunca fue posible determinar la culpabilidad de estos funcionarios. Yo le pedí un comentario a nuestra invitada en relación a este tema. Sí, efectivamente. Las pruebas que llevó la Fiscalía favorecieron en todo momento a funcionarios de la Policía Metropolitana. Yo recuerdo muchísimas pruebas como, por ejemplo, un zapato, una experticia de un zapato, a través de la cual se determinó que el zapato era de cuero, que estaba provisto de orificios para trenzas sin trenzas. Por ejemplo, un pedazo de goma espuma que se determinó que pertenecía al asiento del copiloto de un carro. Y así, una película de Kevin Costner, imagínate tú, el DVD, el cassette de DVD decía por fuera, policía masacra al pueblo. Y cuando pusieron el video, porque no permitieron verlo en la audiencia preliminar para admitir esa prueba, pero en el juicio oral, cuando lo pusieron, era la película de Kevin Costner, donde él juega golf y está con una novia y no sé qué, y la otra, con la que pretendían demostrar la masacre, era una liposucción. Cosas que tú dices, eran 172 elementos de convicción, de los cuales ninguno inculpó a ninguno de los funcionarios de la Policía Metropolitana. La ubicación, los expertos que fueron las planimetrías, todo lo favorecía. Pero bueno, a veces uno no entiende los designios de Dios. Esto fue lo que les tocó vivir a estos funcionarios. El proceso de selección, Marcos fue condenado a 16 años y 8 meses porque pudimos probar que nunca estuvo ni siquiera en la avenida Baral, en ningún momento. Bueno, entonces la jueza, ay, pobrecito, como es inocente, son 16 años con 8 meses completos. Está Rubén Pérez Salazar, condenado a 17 años y 6 meses. Está próximo a cumplir la pena también. Y el resto, todos 30 años. Imagínate, lesiones personales, intencionales, le puso homicidio calificado en grado de frustración. Y como se juzgó por las lesiones de 19 personas y la muerte solo de 2. Ahí murieron 20 personas cuyas muertes quedaron impunes por la amnistía decretada por el presidente de la República, Hugo Chávez, en el 2007, expresidente. Y la muerte solo de 2 personas y murieron 20 personas. Perdón, murieron 20 y hubo más de 100 lesionados. Eso fue un desastre, María Alejandra, un desastre. Pero bueno, es que además hay un detalle, y me corregirá si me equivoco porque hablo de memoria. El abogado, o uno de los abogados acusadores, defensor del concejal Richard Peñalver, Michael Moreno, luego fue juez de la causa y hoy está al frente del Tribunal Supremo de Justicia. Quisiera su comentario al respecto. Sí, no.
había un juicio como se hizo anterior, ellos todos salieron absueltos, obviamente. Michael Moreno era juez de control y decretó la medida privativa de libertad aquí en Caracas, aun cuando el caso contra Iván Simonovic, aun cuando el caso estaba radicado en Maracay. O sea, violó el debido proceso, toda la Constitución y todo lo demás. No, pero Richard Peñalver era héroe en ese momento de la revolución. Su abogado Amado Molina, que fue el que recientemente lo vieron en Estados Unidos, su vida ya hecha en Estados Unidos, se consiguió con Iván, por cierto. Es una cosa tan bizarra, tan terrible. Yo creo que ahorita Marcos te le debe haber olvidado todo eso. Y fíjate, alegrarnos porque salió en libertad después de toda esta calamidad de haber vivido lo que vivió, ¿no? Pero bueno, está libre y eso es lo más importante. Él conoce, supongo que sí, del escape del comisario Iván Simonovic, doctora Malavé. ¿Cómo? ¿Conoce de lo ocurrido en torno al comisario Iván Simonovic? Es decir, su escape, el escape de su residencia y, bueno, las actividades que está realizando el día de hoy, ¿o no tiene idea? No, bueno, yo sé que se escapó, como lo supo todo el mundo por los medios de comunicación. Sé que el abogado que posteriormente contactaron, que era uno que después que fueron condenados, el doctor Perdomo estaba en Maracay, hacía las cosas en materia de ejecución, que sí, estar pendiente porque ya trasladarse para allá es sumamente difícil. Fue a ver su casa y está detenido todavía. Que está ya cumpliendo todo lo que yo sepa con respecto a Iván, lo sé a través de los medios de comunicación. Yo no he tenido otra vez contacto con él. Lo tuve mientras estuvo preso y después que logró escaparse, yo más nunca tuve contacto con él. Doctora Malavé, sobre otro de sus defendidos, el diputado Gilbert Caro, ¿qué puede comentarnos? Hoy fue excarcelado el diputado Ismael León y su asistente, luego de ser detenido, fueron desaparecidos, estuvieron desaparecidos durante varias... ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, con respecto a Gilbert, 30 días después, pero María Alejandra, fueron 30 días de verdad que no sabía de él. Yo me asusté porque siempre, las 2 oportunidades anteriores de detención, yo siempre he sabido por debajo de cuerda que si la señora el que va a visitar al otro preso, que lo vieron, que lo escuchan, y uno siempre se entera. Y eso te genera un poco de tranquilidad, sin dar seguridad, porque tú no lo has visto, como abogado, como familia. En este caso, de verdad, desapareció. Mi preocupación creció cuando se activan los tribunales el 7 de enero, que me presento en el propio tribunal, donde habían dicho que lo habían presentado. Imagínate lo que te estoy hablando, qué locura. En el tribunal me notificaron, sí, se decretó la medida privativa de libertad y él está detenido en el PAES de la Quebradilla. ¿Puedo ir a verlo? No, usted no, su mamá sí. Ok, me fui, busqué la mamá, la bajé, la llevé. Cuando lo llevamos, ¿quién? No lo conocemos, no está aquí. No está. Imagínate ya, te lo dice un tribunal, ok, que es una notificación oficial, es una información, oficial. Y que después cuando tú llegues, no, voy, notificamos al tribunal, no está, y no está. Tuve conocimiento a través de unos funcionarios, no te puedo decir, me comprometí a que no puedo decir quién me dijo ni dónde está. Pero finalmente pude entrar, lo vi, está en buenas condiciones, no ha sido torturado. No por eso deja de ser una desaparición forzada de personas. Cuando se va al centro, lo detiene la autoridad administrativa. No se sabe después dónde está. Pierde la comunicación, porque es que nosotros tenemos derecho, según nuestra Constitución, una vez aprendido, a comunicarnos con nuestro familiar y nuestro abogado de confianza. Cuando eso no ocurre y tú no sabes de él, incluso en esta oportunidad el tribunal, es desaparición forzada de personas aquí y en cualquier parte del mundo. Bueno, finalmente lo descubrimos nosotros, no fueron los tribunales de justicia. Entonces, bueno, en este momento sé que está en buenas condiciones y puedo visitarlo nuevamente en el sitio donde está. ¿Y de qué lo acusan, doctora Malavé? La cartilla. Terrorismo, asociación para delinquir, obstrucción de la justicia porque participó en el rescate de la diputada Janet Fermín y tránsito de material explosivo. Eso es lo que él me dijo a mí.
porque voy a tener acceso al expediente la próxima semana. Es decir, que no se sabe cuáles son las pruebas y si existen para acusarlo de estos delitos, ¿correcto? Correcto, pero te puedo decir con propiedad, ya no es importante pruebas o no pruebas, ya las pruebas son un acta policial de un policía que dijo, y eso es nuestra normativa, en nuestro Código Orgánico Procesal Penal no tiene valor probatorio por sí solo, un acta policial, pero es esto, y con las cosas que ellos piensan y que determinan, ahí participaron cualquier cantidad de cuerpos, hasta el FAE, SEBIN, DGCIN, Policía Nacional Bolivariana y funcionarios de civil. Vamos a ver quién levantó las actas policiales y qué dicen, porque ellos todos se contradicen. ¿No ves que se sienten impunes? Que lo que ellos hacen, los jueces lo respetan y decretan privativas y condenan. Con ese plan, entonces ya no se preocupan por las formas. Es decir, que probar la inocencia de Gilbert es sumamente fácil. Y de cualquier otro puesto político. Terely Malavé, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos, abogada de Gilbert Caro, diputado Gilbert Caro, también del comisario Marco Hurtado, ofreciendo detalles acerca de estos dos casos emblemáticos. El primero tiene que ver con un parlamentario a quien le han violado en varias oportunidades su inmunidad. Ahora, aparentemente, como nos ha dicho la doctora Malavé, lo acusa, entre otras cosas, de terrorismo. Habrá que ver a qué pruebas se refieren. Y en el caso concreto del comisario Marco Hurtado, bueno, cumplió más de 16 años de prisión en un caso plagado de irregularidades que tiene que ver con los policías metropolitanos. Por fortuna, bueno, ha recuperado su libertad el día de hoy, 23 de enero del año 2020. Por cierto, miembros de la organización Al-Qaeda, lo comentábamos antes de hacer la pausa para ir a publicidad, terroristas sirios, dice Infobae, ingresaron a Colombia aparentemente provenientes de nuestro país. La información se confirmó cuando 3 miembros de la organización fueron detenidos en los Estados Unidos. Pretendían entrar a ese país con pasaportes que consiguieron gracias a una red ilegal en Bogotá. 3 miembros de la organización terrorista Al-Qaeda fueron detenidos en Estados Unidos cuando buscaban ingresar a Dallas con pasaportes de Colombia. Previamente habían logrado entrar a ese país provenientes de Venezuela. El periodista Luis Carlos Vélez detalló que los terroristas obtuvieron pasaportes reales en Colombia gracias a una red de documentación y que habían llegado al país cafetero desde La Guajira. Habrá que ver en qué termina esta investigación, porque la denuncia se conoce en momentos en los cuales Venezuela está en el ojo del huracán. Fue tema de discusión en la cumbre contra el terrorismo celebrada en la ciudad de Bogotá por la presencia de células activas, decía el secretario de Estado norteamericano, de Hezbollah y miembros del Ejército de Liberación Nacional. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La doctora Alba Fernández, especialista en estética facial y corporal, con novedosos tratamientos. Instagram, @doctora Alba Fernández, 0426-182-5964. Di que lo escuchaste por RCR 750 y la consulta es gratis. Y realza tu belleza. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos las hojas de las plantas y la iluminación del bosque. En los bosques tropicales se pueden identificar hojas de sol y hojas de sombra, es decir,
En respuesta a la cantidad de luz disponible, las hojas desarrollan anatomías particulares que les permiten usar la cantidad de luz que requieren para sobrevivir, ni más ni menos. Algunas de estas diferencias fueron establecidas por estudios hechos en el bosque nublado de Rancho Grande en el Parque Nacional Henri Pittier. En los bosques nublados existe un marcado gradiente en la cantidad de luz que penetra desde las copas de los árboles más grandes hasta el suelo. En los estratos más bajos, la iluminación es escasa y difusa, mientras que en los más altos, la luz es abundante y hasta puede ser excesiva. Las investigadoras Ingrid Roth, Tatiana Mérida y Helga Lindorf de la Universidad Central de Venezuela descubrieron hace más de 3 décadas diferencias en la anatomía de las hojas, de acuerdo al estrato del bosque que ocupan las plantas. Las hojas de sombra tienden a ser anchas y contienen células epidérmicas convexas en forma de lente que favorecen la captación y el aprovechamiento de la luz. Las hojas de luz, por el contrario, suelen ser pequeñas y estrechas con células que reflejan la luz para evitar daños por el calentamiento. Gracias a descubrimientos como los de estas investigadoras de la Universidad Central, podemos comprobar que existe una estrecha relación entre el clima y la anatomía de las plantas. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Decíamos que hoy es 23 de enero del año 2020, pero recordamos la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958. Lamentablemente, hace algunos minutos hablábamos de la excarcelación de presos políticos en nuestro país, 62 años después. Para hablar acerca de esta fecha, saludamos vía telefónica al historiador Elías Pino. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Alejandra. Mucho gusto, gracias por llamar. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pediría una primera reflexión de su parte acerca de este tema. La historia sabemos que no se repite, pero hay situaciones tan similares entre Venezuela del 58 y Venezuela del año 2002, incluyendo la existencia de presos políticos. ¿Qué puede decirnos? Recojo el comienzo de tu comentario. La historia no se repite y en consecuencia cualquier analogía puede ser muy peligrosa, muy riesgosa. Presos políticos, pues, lamentablemente ha habido en Venezuela desde la época de la independencia, casi sin solución de continuidad. El asunto es el siguiente: es necesario recordar el 23 de enero del 58. No hay democracia sin memoria, no hay república sin memoria. Pero que ese recuerdo no nos conduzca a conductas equivocadas en términos políticos. Yo creo que, con toda razón, es muy explicable, la sociedad venezolana y sobre todo los políticos que han dirigido la sociedad venezolana desde la segunda mitad del siglo XX, han creado y fomentado la mitología del 23 de enero. Y hay que crearla y hay que fomentarla. Las cosas que provocan el orgullo de la gente no deben echarse al olvido. Tenemos que hacer ritos y homenajes como los hacen todas las sociedades del mundo en relación con su pasado. Conmemoración de una batalla, nacimiento de un héroe, glorificación de cualquier suceso colectivo de naturaleza política social. Maravilloso, importante, en eso estamos todos. Pero ahorita no estamos en ese tipo de celebraciones. Hay que dejar que sucedan. Estamos ante la necesidad de plantear la existencia de una situación inédita. Esto no había pasado jamás. Y por consiguiente, el pasado nos puede servir si lo miramos con lupa y si tenemos las pinzas en la mano como para sacar aquello que pudiera ayudarnos hoy. Yo creo que eso es lo bueno del 23 de enero, tratar de plantearlo así, para no caer en unas ideas que
que no funcionarían, porque en general son ideas falsas, son parte de una leyenda, como por ejemplo la del Bravo Pueblo combatiendo a Pérez Jiménez. Son mentiras. A Pérez Jiménez no tumbó ningún Bravo Pueblo, en lo más mínimo. El famoso Bravo Pueblo salió el 24 y el 25 de enero, pero antes estuvo calladito. La semana antes del golpe, pues sí, la actividad estudiantil fue heroica e importante. Lo que costó para que los empresarios se adhirieran a la huelga general 4 días antes del 23 de enero. Caramba, lo que le hubo que rogar, lo que se le tuvo que rogar a los intelectuales para que firmaran un documento de protesta contra el dictador. Pues eso costó Dios y su santa ayuda. Entonces, ¿dónde está el pueblo bravo? En ninguna parte. Esa cascada de la última semana es fundamental. Participaron algunos barrios, pero esencialmente los estudiantes. El resto de la sociedad miró esto con total pasividad e indiferencia, o con miedo justificado por la seguridad nacional, por la tortura, por los esbirros, por todas esas cosas horribles. Entonces, primera conclusión, a Pérez Jiménez lo tumban los militares, no lo tumban los partidos políticos. La resistencia heroica y fundamental es una resistencia sin nexo con la sociedad, porque la sociedad le teme a los héroes de la resistencia, no los puede ver, no los mira, son apestosos. Tenemos testimonios como historiadores de lo que pasaron. Ni 5 bolívares para poner gasolina tenían cuando estaban en una concha y tenían que moverse a otra. Si alguien los veía, se pasaba para la otra cuadra cuando pasaba un adeco de la resistencia o un comunista de la resistencia. Esa es la realidad. Miremos esa realidad para llegar a la conclusión verdadera. Pérez Jiménez cae por un golpe popular, por un golpe militar, y después del golpe militar se forma el famoso espíritu del llamado famoso espíritu del 23 de enero. Ahí sí nos metemos todos en la candela. Ahí sí lo descoyuntado se reúne para que comience un proyecto de reconstrucción de la República y de reconstrucción de la democracia. De lo contrario no hubiera sucedido. Es decir, que la unidad... Aquí la única cosa que nos une, sí, en términos generales y mutatis mutandi, es el descoyuntamiento, la desunión. Está el ejemplo de una unión posterior que se tiene que considerar o que se pudiera tomar como principio, como ejemplo, a ver si reuniéndonos de nuevo podemos salir de este horror. Es decir, se trataría en definitiva de ir filtrando los recuerdos, filtrando los ingredientes de la memoria, para no caer en la trampa de que la historia se va a repetir, porque el Bravo Pueblo está dispuesto a repetirla, porque es su vocación libertaria y democrática. Mentira podrida. Le decía a nuestro invitado que la unidad de los partidos hecha presencia real y no consigna verbal, como decía Miguel Otero Silva, en el 59, ocurrió entonces luego de la salida del dictador Marcos Pérez Jiménez por acción de la Fuerza Armada, ¿correcto? Absolutamente. Ahora, ya que lo mencionas, es importante lo siguiente. El discurso de Otero Silva es uno de los mejores discursos conmemorativos del 23 de enero. Es un discurso muy entusiasta y es un discurso que, como consecuencia del entusiasmo del arranque, exagera las cosas. La retórica posterior va a ser muy apagada, muerta. Entonces, está muy bien. Es lo más lógico y deseable, o esperable, mejor dicho, que en el año 59 el discurso que se refiere al 58 sea un discurso de apoteosis y de echar las campanas al vuelo. Pero el discurso de 2020, no, cónchale, nos hemos llevado mucha broma, hemos sufrido muchos golpes, para que volvamos a la retórica admirable de Otero, innecesaria en su momento, porque acuérdate de una cosa, Alejandro. La democracia incipiente, que ni siquiera se pudiera llamar democracia todavía, está muy amenazada. Está amenazada por el perejimenismo que continúa en los cuarteles. Está amenazada por fuerzas reaccionarias que no quieren un cambio de la situación y que tienen mala memoria del trienio Adeco. Y está amenazada por la violencia de las dictaduras de Nicaragua y Guatemala, para empezar la fiesta. Entonces allí hacemos de la necesidad virtud, nos vamos a reunir, nos vamos a juntar, porque si no nos van a cortar la cabeza otra vez.
Eso es muy importante. Esta es una práctica fructífera que conduce a la estabilidad y al desarrollo de una cohabitación democrática hasta la llegada de Chávez. ¿Pero por qué? Porque teníamos ideales en la cabeza y porque, ay, qué maravilla que me acabo de leer a Juan Germán Rossio y fíjate lo que dice Montesquieu. No, porque si no nos unimos, nos revientan, nos matamos y viene Trujillo y nos bombardea, etcétera, etcétera. Y eso es muy bueno, un estudio objetivo de la situación que conduce a una solución objetiva de esa misma situación. Vamos a juntarnos y vamos allí a la Casa de Caldera, que se llama Punto Fijo, y firmemos un trato, firmemos un acuerdo de subsistencia. Ayudémonos a la recíproca. Bingo. Gracias a ese auxilio recíproco vamos a tener un admirable movimiento, desarrollo democrático que comienza a desaparecer o sucumbe cuando Chávez asciende al poder. Estas son las lecciones del 23 de enero. Lo que te obliga es la realidad, pero la realidad no la podemos proclamar. La realidad, y esto es una cosa que conviene simplemente a los líderes políticos. Los líderes políticos tienen que entender que eso es así. Porque de lo contrario aunque la historia no se repite, hay características similares en toda dictadura. En el caso nuestro, hablan directamente de una tiranía feroz. Por ejemplo, en este discurso que comentamos de Miguel Otero Silva, él hablaba de años cruentos de represión, destierro, persecución, desapariciones, crímenes, huelgas, paros, y una sembrada determinación de libertad. Bueno, cuesta no, digamos, hacer una analogía ante lo que está ocurriendo o le ha tocado vivir y sufrir a nuestro país en condiciones muy diferentes, pero yo le pediría un comentario al respecto. Pero es que no te entendí bien, perdona María Alejandra, cuéntamelo de nuevo. No, le comentaba que las prácticas del 58 que narró en su momento, que han narrado tantos como Miguel Otero Silva, que consisten en la represión, el destierro, la persecución, las desapariciones, los crímenes y las huelgas, son elementos que a nosotros nos ha tocado vivir ahora mismo, además durante los últimos 20 años. Yo le pediría un comentario al respecto. El comentario es que no nos tocó vivir lo mismo, la película no se repitió. Lo que está pasando, creo que lo traté de decir antes, es inédito. Mira, cuando Pérez Jiménez se guardaron algunas formas. Cuando Pérez Jiménez se guardaron algunas formas. Cuando Pérez Jiménez se reprimió selectivamente. Y hubo una relativa prosperidad que no condujo a ninguna asfixia. Era todo lo que dice Otero, destierros y horrores, sí, pero incomparables con el gomecismo, que fue más oscuro y más sangriento, pero incomparable también con nuestros días, por muchas razones, pero por dos fundamentalmente, por tres. La represión. Pérez Jiménez, niño de pecho en comparación con Chávez y Maduro. En segundo lugar, las instituciones, y este es el punto medular, me parece a mí, que nos hace totalmente diferentes y que nos obliga a pensar distinto. En Venezuela desapareció la república. Chávez y Maduro se cargaron la república, se la llevaron para el cementerio. Aquí hay que empezar desde el ABC de la reconstrucción de la república. No hay república porque no hay instituciones, no hay frenos ni contrapesos. Aquí se hace lo que le da la gana a una pandilla. Luego no hay república. La libertad y la democracia no son bienes silvestres ni realengos, necesitan un domicilio, y ese domicilio es la república. Y fíjate cómo está el Capitolio, símbolo de la república tomada por una banda de forajidos. No hay república. Y tercero, la tragedia más grande, la más profunda, que nos diferencia como venezolanos de los venezolanos de antes, del siglo XX, del siglo XIX o del siglo XVIII, de los siglos que tú quieras, es el convertir en una sociedad sedentaria y cómoda en una sociedad nómada, lanzada a la aventura triste y dolorosa del exilio. Eso nunca había pasado, eso nos trastorna por completo como cuerpo social. Si nosotros no pensamos los problemas desde la perspectiva del restablecimiento del republicanismo y del trastorno tan extraordinario que nos han provocado estos diablos malvados en relación con la vida cotidiana, que yo tengo un hijo en tal parte, que te tienen los nietos en tal parte, tenés un problema, esto no es un problema personal o familiar, es un problema redondo y
oscuro de la sociedad venezolana, que siendo una sociedad establecida, fundada, vinculada con el paisaje, arraigada a una memoria doméstica, pierde el paisaje, pierde el arraigo, pierde la memoria y pierde los afectos. Y por supuesto pierde la economía y la forma de vivir. Esto no se había visto, pero ni cuando Gómez, que se supone que es el régimen más oscuro que hemos tenido. Nadie ha sido tan cruel. Nadie ha sido tan... Se ha cebado contra la gente común y corriente que somos nosotros. Que la libertad de expresión... Pérez Jiménez odiaba los periódicos libres. Cuando Gómez existían 2 o 3 manejados por él. Y lo mismo cuando Guzmán y cuando Monagas. Ese no sería tanto el problema. Sería muy importante. ¿Qué presos? Bueno, acuérdense de la rotunda. Eso fue un horror. Pero estas circunstancias de desmantelamiento redondo de la República y de echar a patadas a la gente por millones y millones para que se vayan al extranjero a malvivir y a convertirse en problema de los vecindarios, eso nos convierte en una realidad absolutamente diversa, nada que ver con el pasado. Y por consiguiente, está bien que miremos al 23 de enero, pero como en el 23 de enero no había esa magnitud de problemas y mucho menos el de la diáspora, tenemos que darle la vuelta y ver si le encontramos otra salida a esa memoria. Otra utilidad, más bien sería la palabra, a esa memoria. Por ahí van mis tiros, María Alejandra, en estas cosas que me Ya entendí perfectamente el planteamiento. Elías Pino Uturrieta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, historiador, profesor universitario, editor adjunto del diario El Nacional, bueno, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, recordando lo ocurrido el 23 de enero de 1958, cuando fue derrocada la dictadura, la tiranía de Marcos Pérez Jiménez en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y cerramos con información, declaraciones que han ofrecido funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Dijo Jorge Rodríguez lo siguiente, y esto es comentado, es tendencia en redes sociales en nuestro país. Alejandro Betancourt es un corrupto que se hizo rico gracias a Rafael Ramírez. ¿Y dónde estaba él
cuando otorgaron los contratos en el marco de la emergencia eléctrica. Esto lo pregunto en lo personal. El ministro de Comunicaciones, Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, denunció este jueves una supuesta reunión entre Rudy Giuliani, Alejandro Betancourt y Wilmer Guaidó, padre del presidente de la Asamblea Nacional, haciendo referencia al cable, a la información de la agencia de noticias Reuters, que ya comentamos ampliamente con ustedes el día de ayer, a la cual aparentemente ahora sí le dan credibilidad. Pero llama la atención, y por eso seguramente es tendencia en redes sociales, el comentario que hace sobre este socio de la empresa Derwick, a la que le entregaron contratos en el marco de la emergencia eléctrica y cuyos empresarios, muchos de los cuales están investigados en el exterior. También hubo declaración de Nicolás Maduro invitando a la oposición, no sabemos a cuál se refiere, esto lo digo a título personal, a participar en las elecciones parlamentarias. Ese es el objetivo del chavismo, claro, sin condiciones claras para ello y mucho menos con la intención de convocar a elecciones presidenciales. La respuesta del gobierno de los Estados Unidos la comento al cierre. El secretario de Estado norteamericano una vez más ha hecho referencia a nuestro país diciendo que se le agota el tiempo a Maduro para dejar el poder. Esto lo tomo de la agencia de noticias Jefe. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró este jueves en Miami que se le agota el tiempo a Nicolás Maduro para dejar el poder durante una reunión que sostuvo con organizaciones venezolanas en la Florida. Nosotros nos despedimos y le hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Umbría, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.